buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Radio Mayor, yo soy Fercaster y bueno, en esta ocasión está otra vez con nosotros nuestro amigo Chocolín y bueno, gracias por acompañarnos Chocolín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos otra vez, saludarte a ti, Fercaster, y bueno, pues preparado para platicar y aprender un poquito más de nuestra historia. Hace mucho sol, ¿o por qué traes ese sombrerote? Sí, no, lo que pasa es que es algo muy tradicional de nuestro México y a mí me gusta mucho este sombrero porque, pues sí, voy a ir a carrancear. Vas a ir a carrancear, pero estás vestido como revolucionario. ¿De qué vas a hablar hoy? ¿De la bola? ¿De la bola? Sí. ¿Cuál bola? Pues la bola, pues era la bola, así se le decía a la bola, a la gente armada que hacía bola, ¿no sabías? No. La bola se subía a la cucaracha. Era la revolución, era la bola, era ¿Qué traes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La bola, pues era la bola, era la unión de todo. Bueno, la bola de gente. ¿Y pero sí, la cucaracha? ¿Cuál cucaracha? la cucaracha, pues era la canción de la cucaracha. Había una locomotora, bueno, un tren donde viajaba la bola, que era todos los que se armaron, los que se levantaron en armas. Okay. ¿Y así le decían la cucaracha? A la cucaracha, incluso la canción de la cucaracha, ya no quiere caminar, es una canción revolucionaria. Ok, vamos, no sabía eso. Pero ya no me va a salir igual. ¿De qué estás hablando? Sí, la bola. Ajá, entonces... Pensé que era alguien muy gordo. No. Entonces, es como decir el ejército, pero Okay. el ejército está conformado por soldados. Por Aquí era la bola, exactamente, o sea, la bola de gente que se unió para levantarse en armas en la Revolución Mexicana. Entonces se trasladaban o se subieron a lo que era la cucaracha. Por eso existe la canción que va así, la cucaracha, ya no quiere caminar. Es una canción revolucionaria y está dedicada precisamente a ese tren. Oye, fíjate, eso yo no lo sabía. Eso me lo contó mi abuelita porque yo no lo vi. ¿No? No. ¿Tu abuelita andaba ahí en la revolución? Sí, me imagino que era así como que... yo creo que le vendía gorditas. Le vendía gorditas de chicharrón. Ahí en la estación del tren. Sí. Ah, muy bien, qué bueno. Oye, A los zapatistas. pero mira, todo empezó porque querían derrocar al que en ese entonces era presidente de México, que era Porfirio Díaz. Y bueno, lo que pasa es que Porfirio Díaz había entrado al poder desde 1876. Entonces, él estuvo en el 76 en el poder y luego sale, vuelve a regresar en el 77, vuelve a salir a finales del 77, regresa en 1880 y ya toma poder oficial ya como presidente en 1884. Entonces ya tenía muchísimo tiempo en el poder y lo que ellos querían era sacarlo del poder. Claro que sí, o sea, pero porque aparte México pues vivía en la mayoría en unas condiciones muy precarias, precisamente por ese tipo de gobierno que existía. Pero de hecho no nada más era Francisco y Madero el que estaba iniciando lo de la revolución. Se pactó todo, se planeó todo en el plan de San Luis que escribió aquí en San Luis Potosí para que empezara el 20 de noviembre de 1910. Es que fíjate que está chistoso porque en una forma, así como que muy coloquial, se lanza una convocatoria que a partir de las 6 de la tarde, el 20 de noviembre, se levantara en armas. Así es. Es como ahorita como las marchas que hay, ¿no? Y no había Facebook en ese entonces. Entonces, ¿cómo lanzaba la convocatoria? Pero también entonces quiere decir que ya había bloqueos. Ya los habían bloqueado. Exactamente. Pues a los que bloquearon fue a Aquiles Cerdán, a Máximo Cerdán y a Carmen Cerdán. Y fíjate que es otra cosa chistosa, porque aquí también bloquean la calle de Aquiles Cerdán y la de 20 de noviembre. O sea, pues sí, pero los bloquearon a ellos porque se dieron cuenta de que iban a levantarse en armas, entonces el gobierno los atrapa y los encierra. Pero eso fue lo que hizo como inspiración para la gente para que se alzara en armas. Eso fue más que ayudar, más que afectar a la revolución, ayudó más a la revolución. Y de hecho les llaman los mártires del movimiento contra Díaz. Ándale, contra Díaz. Contra Porfirio Díaz. Y bueno, que empezó Francisco y Madero con la lucha, pero como te decía, no nada más fue Francisco y Madero, había más. Sí, claro que sí, porque se le estuvieron aliando, por ejemplo, Emiliano Zapata. Emiliano Zapata que estaba en el sur.
Por ahí tendremos a Álvaro Obregón. Ujú. Y me recuerdo también a Pascual Orozco. Francisco, Pancho Villa. Pancho Villa, que también su nombre no era Pancho Villa, ¿No? ¿Cómo se llamaba? se llamaba Doroteo Arango. ¿Y por qué se cambió a Pancho Villa? Porque también como que utilizaba su nombre artístico, así como Francisco y Madero. Imagínate que se llamara Indalecio Villa. No, pero Doroteo. ¿Sí? Bueno, entre Doroteo y Indalecio yo creo que se aventaban un volado a ver cuál estaba más difícil feo de pronunciar, ¿no? Pero bueno, hay una votación, hay unas elecciones y Francisco I. Madero gana las elecciones. Esa es la que se reconoce como la primera elección democrática en México. Exactamente, de elección democrática. Democrática, porque antes estaba Porfirio Díaz y él se reelegía. ¿Qué significa democrático? Fíjate que no sé, a mí se me hace como que demo es algo que demuestra y crático es que es muy crítico, ¿no? No. A ver, ilústrame, maestro. Democracia significa que es lo que selecciona la mayoría. Como las votaciones ahora, que se van a votar, digamos, 80 millones de personas, quien más tenga votos de ese 80 millones es el que queda como presidente. Entonces, en ese entonces, las de Francisco I. Madero fueron las primeras que se llaman o que se reconocen como elecciones democráticas. Bueno, o sea que todos los mexicanos tenían que ir a votar. En ese tiempo no existía su INE, ¿verdad? Pero todos votaban y querían hacerlo de esa forma que fuera democráticamente, o sea que el pueblo eligiera efectivamente a su presidente. Así es. Entonces, Madero queda como presidente, pero mira, cuando él queda como presidente, no empieza a cumplir lo que había prometido. Las ideas revolucionarias que Madero tenía en ese entonces ya no las cumplió cuando llegó al poder. Entonces, Emiliano Zapata crea un plan que le llama el Plan de Ayala y Orozco crea un plan que se llama el Plan de la Empacadora. Y entre los dos empezaron a pelear contra Madero para bajarlo del poder. Bueno, y también hay que decir algo muy importante, que las mujeres también en ambos bandos cumplieron una labor muy importante porque siempre estuvieron también al frente y participaban, apoyaban. Son las que se llaman las Adelitas. Exactamente, fíjate que las Adelitas yo pensé que eran las que andaban ahí repartiendo agua y municiones y todo eso, pero no, también se enfrentaban, sí, también luchaban. Claro, de hecho, después de que se enfrentan Madero y Orozco y con un ejército de pequeños grupos apoyados por Pancho Villa, se enfrentan a Madero. Pero mira, después de ese acontecimiento, cuando Orozco, Zapata y Villa se rebelan contra Madero porque no estaba cumpliendo lo que prometió, hay un episodio de la historia muy fuerte en 1913 que se llama La Decena Trágica. Pero ¿sabes por qué se llama La Decena Trágica? ¿Por qué? Porque fueron 10 días de intensa lucha. Así es. Y después de esa lucha, sacan a Madero del poder y 3 días después lo asesinan. Pero bueno, después de esto hay un conspirador que surge en ese entonces, que es Victoriano Huerta. Así es. Con un grupo que se llama los contrarrevolucionarios, que querían asumir, más bien asumió Victoriano Huerta la presidencia en el día de la muerte de Madero. O sea, hace que, como quien dice, llegó a suplirlo. Exactamente. Pero no porque hayan querido. No. Sino porque fue a fuerzas. Exactamente. Después hay uno que le llaman el Pacto de la Embajada, que es así porque se firmó en la sede de los Estados Unidos aquí en México y tuvo éxito porque no tenía a Huerta como el elegido de la presidencia según datos, como tú dices, oficiales. Así es. Pero Huerta no era bien recibido. Otro. O sea que ya van 3. Sí. ¿Y los que faltan? No, sí, y los seguimos viendo, creo. Sí, yo creo que sí. Okay. Y entonces a él fue el que se le llamó el usurpador. Así es, Victoriano Huerta fue el que le llamaban el usurpador. Porque llegó a usurpar poderes. Es que yo me acuerdo que había una novela que se llamaba La Usurpadora. ¿No era la esposa del usurpador? No, porque la novela fue como 90 años después. Pero bueno, mira, una
Una reorganización de las fuerzas revolucionarias del norte llevó a la creación de un ejército que se llamaba el Ejército Constitucionalista. Está difícil la palabra. A ver, dime. Vamos a ver, Ejército Constitucionalista. ¡Ay, sí lo puedes decir! ¿Y quién crees que estaba al mando de ese ejército? Pues nada más y nada menos que el señor de la barba, Venustiano Carranza. ¿Y sabes qué hacía Venustiano Carranza? No se razonaba. Y se iba a carrancear. Sí, ¿no? Me imagino. Me imagino que sí. Con el Plan de Guadalupe enfocó la lucha revolucionaria contra Huerta hasta lograr que el presidente golpista dejara el poder en julio de 1914 y Carranza se toma el poder. Golpista era porque era el que hizo el golpe. Sí, porque se inició un golpe de estado. Hombre, tremendo. Después viene la Convención de Aguascalientes, que es una convención entre líderes revolucionarios que llevó al desconocimiento de Carranza como presidente de México, por lo que nuevamente se abren dos grandes bandos, los convencionistas y los constitucionalistas. Dilo tú. A ver, otra vez. Los convencionistas, Los convencionistas y los constitucionalistas. y los constitucionalistas. Ándale. Carranza se hace llamar el líder máximo de la revolución. Traslada su gobierno a Veracruz, mientras que los convencionalistas nombran a Eulalio Gómez como presidente. Bueno, y a partir de ese momento, tuvo una guerra de guerrillas. Se vino la guerra de guerrillas. Una guerra de guerrillas, o sea, una guerrilla más chiquilla. Pero al final de cuentas, había muchas peleillas. Se llamaba guerra de guerrillas porque eran, como tú dices, guerras chiquitas, pero muchas. O sea, hace que todos contra todos. Pues casi. O sea, colonias contra colonias. ¿Dónde lo habré visto? ¿Dónde lo habré visto? No sé. Y no me digas. No. Las luchas armadas entre los bandos en las que se da el mayor número de muertes en ese entonces fue más o menos como entre octubre de 1914 y noviembre de 1916, que es donde falleció más gente. No, sí, un montón, me imagino. Ahí fue cuando se llenaron los panteones. Así es. Entonces, la balanza se hizo hacia un lado, se balanceó y se inclina hacia las fuerzas de Carranza. Así es. ¿Sí? Quien desde septiembre, desde el año de 1916, convocó a un congreso constituyente para redactar o crear una nueva Carta Magna del país. Ahí es lo que dio inicio la Constitución de 1917. El 31 de enero de 1917 se llama a votación esa nueva Carta Magna. ¿Se llama a votación? Se llama a votación, la llaman a votar. O sea, tienen que votar todos para ver si la aprueban. Y esta nueva Constitución es aprobada, ¿cuándo crees? Pues otra fecha muy importante, el 5 de febrero. Exactamente. De 1917. Así es. Por eso hay una calle que se llama así, Constitución de 1917. Exactamente. ¿Y qué es lo más importante del 5 de febrero? Que no hay clases y que es puente. Exactamente. No se trabaja. Pero y lo pagan doble. Si lo trabajas. Sí. Bueno, entonces, pero lo que más realmente importa, que es que se celebra la creación de la Constitución que actualmente nos rige. Es la misma desde 1917 hasta ahorita, sigue siendo la misma. Pero no terminó todo ahí. ¿Todavía hay más? Todavía hay más. Vámonos. A pesar de que la revolución termina, o se le da término en 1917, todavía siguen habiendo fricciones entre bandos. Y esto desemboca en el asesinato de los líderes revolucionarios. Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Álvaro Obregón en 1928. Ándale, qué chistoso suena esto. Es como decir yo, me fui a pata por toda la calle de Carranza para llegar a la villa y buscar a Obregón. ¿No? Al final para que te asesinen. Sí, pero me van a poner un monumento. Pues sí. El monumento a la revolución. Hablando de monumentos, ¿tú sabes por qué hay unos monumentos donde están el héroe está en caballo? Porque no había coches. Porque no había coches. Pero todos tienen un significado. Si el caballo está en cuatro patas, significa que murió de causa natural.
A ver. Entonces, es la estatua de un héroe o de un personaje de la historia, de cualquiera. Ujú. Y si está en su caballo y el caballo está en cuatro patas, es porque se murió así. Se murió de Así muerte de repente. natural. Así es. Si tiene una pata alzada, el caballo, quiere decir que falleció de una herida de batalla. Ah, muy bien. Y si el caballo está con las dos patas delanteras relinchando, Se murió porque se cayó para atrás. ¿No? no, se murió en batalla. Digo, Pero pues se batalló puede- para agarrarse, ¿no? Porque imagínate, se levanta el caballo en dos patas, ¿qué te pasa? Si no te agarras bien, te vas a ir. Sí, puede haber sido. Lo bueno es que ya ahorita los caballos ya son más por diversión. Ok, entonces cuando veamos por ahí, vamos a pasar por algunos de los monumentos y vemos, y hay que checar qué indica el caballo. Así es, el caballo es el que te indica cómo falleció el héroe que está en él. Ah, muy bien. Y bueno, ¿qué te parece la historia de la Revolución Mexicana? Pues la verdad es una revolución porque ya no te entendí nada. Mira, ya me revolucionó toda mi cabeza. Empezamos con el año de 1910 con Porfirio Díaz, que era presidente y que llevaba muchos años. Así es. Para esto se levanta Francisco y Madero y dice, oh, lo voy a derrocar, ¿verdad? Y crea el Plan de San Luis. Se une Villa. Entonces después se hace una revolución con apoyos en el sur, con apoyos en el norte, y después no cumple lo que había especificado o lo que había dicho, y se enfrentan en una batalla contra ellos mismos, las mujeres apoyan, se llaman las Adelitas, y es un relajo. Sí, es un relajo. Pero al final de cuentas, esta revolución llevó a grandes logros, ¿no? Sobre todo la Constitución, que es la que nos rige actualmente. La Constitución es el reglamento, llamémoslo así, de México. Es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que tienes derecho y las obligaciones que tienes que hacer. Eso es la Constitución de 1917. Así es. Antes había otra que se había promulgado en 1800. Pero esta de 1917 la viene a suplir porque es más actual, es más moderna. Claro que sí, pero aparte, esa es otra historia, Esa es otra historia. que ya la tendremos que ver. Claro que sí, en un próximo programa. Ah, muy bien. Entonces, ¿sí viene bien vestido, bien caracterizado de la bola? Perfectamente. Bueno. Pero yo no te veo bola. ¿Eh? Yo no te veo bola. ¿Cómo no? Mira. Yo sí tengo bola. Mira. Yo sí soy... Te has hecho más bolita tú que yo. Yo estoy bolito. Bueno, pues esa fue la historia de la Revolución Mexicana, que lo estamos celebrando todos los 20 de... Pero no sé, es como celebrarlo, es como conmemorarlo, es como recordarlo. Es como recordarlo. ¿Tú sabes por qué si celebramos el día 20, la revolución, por qué descansamos el 17 o el 18 o el lunes que esté más cerca? Sí, ¿Por qué? porque hay puente. ¿Pero por qué puente? Pues porque así descansamos 3 días. Así es. Se hizo esta modificación para poder tener los mexicanos un tiempo más corrido de descanso y para que las empresas, para que el sector industrial no tuvieran corte entre semana, porque es más productiva una semana corta que una semana cortada. Ah, bueno, muy bien. Entonces, que vivan los héroes que nos dieron puentes. Que vean los héroes que nos dieron revolución. Ah, y patria, ¿verdad? Esa era la frase correcta, ¿no? Esa era la correcta, pero eso ya pasó. Pues, Lo veremos en otro programa. eso exactamente, vamos a ver qué sigue, porque la historia de México es muy extensa y tenemos muchos héroes que debemos no confundir cuáles son los héroes de una época, la revolución, cuáles son otros héroes de otra historia. Que a fin de cuentas viene siendo lo mismo, se mataban unos contra otros. Sí, pero eso sirvió para que les pusieran sus calles Así es. y sus monumentos. Y para lograr el México que tenemos ahora. Ándale, con muchas escuelas con esos nombres. Ah, fíjate, la plaza principal de cada lugar, ¿cómo se llama siempre? Como un héroe. Como un héroe, pero ese es de la Independencia. Pero la de aquí, ¿cuál es? ¿La Plaza Hidalgo? Es La plaza. Ay, Hidalgo. el Jardín Hidalgo, está en la Plaza de Armas. ¿Y fundadores? Ellos venían detrás. Está un poquito más antes. Ah, bueno, muy bien. Fundaron. Sí, Exacto. de ser antes. Los fundadores. Chocolín, muchas gracias por habernos ilustrado con esta historia de la revolución. ¿Qué sigue? ¿Qué nos vas a traer después? Bueno, pues ojalá que nos den la oportunidad de seguir conociendo y aportando datos, que realmente hay cositas que se nos pasan, a pesar de que son cultura general, ya no tenemos como que la iniciativa de buscarlo, de ver, nada más de decir, hoy se celebra el 20 de noviembre,
¿Pero por qué? ¿Quién sabe? Mejor vamos a ver si lo podemos aprender juntos, tener la oportunidad, y pues ahorita ya vendrá otra fecha muy importante de nuestro México. Muy bien, pues entonces por aquí te esperamos en otro programa para hablar de otra fecha importante de nuestro México. Claro que sí, para seguir aprendiendo juntos. Yo soy Chocolín y me da mucho gusto saludarlos. Muchas gracias, Chocolate, y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal haciendo un clic por aquí, no sé dónde va a salir, por algún lado. Por aquí, por aquí. Pero hace rato dijiste que acá. Es que será otro. Ah. Y ese fue el programa anterior. Es que el otro no lo vi. ¿No lo viste? No. Ah, bueno, para que lo veas te voy a dejar el enlace por aquí. Por acá. Y dale. Yo soy Fercaster. Adiós. Con Chocolín. Y Fescartes. Radio Mayor